para aceptarlo. Bueno, no, todavía no. Marce, te estoy esperando cuando vos dispongas. Yo te acepto para que entres al vivo y contarles que Conversaciones Eneatípicas es un espacio para ustedes. Siempre lo digo y lo creo fehacientemente así porque esto lo hacemos entre todos. Y el eneagrama viene a construir un nuevo lenguaje actitudinal. Porque fíjate que nos reíamos recién con esto del coronavirus y decíamos, bueno, me siento identificado con esta actitud. Claro, nos vemos en algunos comportamientos, pero acordate que hay algo más profundo, que es la inquietud. Y acá acaba de entrar nuestro invitado. Bienvenido, Marce, querido. Hola Muchísimas Patu, gracias ¿cómo por estás? estar. ¿Cómo Gracias a vos estás? por la invitación. ¿Me podés escuchar? ¿Se escucha? Te escucho bárbaro. ¿Vos me escuchás a Ah, mí? bueno. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, Marce, bienvenido. Ahí estuve conversando quién sos, presentándote al menos desde mi lugar y realmente decirte que para mí es maravilloso que estés acá. Te admiro muchísimo, he aprendido Gracias. muchísimo en esta pandemia que todos empezamos a producir desde otro lugar, de todos tus webinars, de lo generoso que sos, el contenido que subís a las redes y la mirada tuya es tan profunda y tan clara que, bueno, esto lo tenemos que compartir con Conversaciones Eneatípicas. Todos te tienen que escuchar. Exactamente. De hecho, Así que, bueno, quiero que te es presentes, por mutua la favor. admiración. Vos sabés que siempre te tengo realmente una estima muy, muy alta. Te tengo en una estima muy alta porque sé que sos una excelente profesional y te tomás en serio y se nota. Es por la calidad de lo que producís. Y te propuse un desafío, que es el que ya seguramente le contaste a la audiencia, en un tema para que pensemos juntos, ¿sí? Cómo nos enfrentamos al vacío, un tema que muchas veces le sacamos el cuerpo, ¿no? Porque bueno, Tal. es incómodo. Pero la propuesta es demitificar de alguna manera esto del vacío y mirarlo desde una perspectiva que, ya que es inevitable por un lado, queramos o no, que le podamos sacar provecho y que esto nos sirva para mejorar como persona. Eh, Tal ¿Qué te cual. parece la, No, la no, cuando vos me invitación? contaste, yo con la propuesta me fascinó, aparte que verdaderamente me desafió, porque yo digo, wow, ¿no? Por ahí esos temas de los que no se habla. Ujú. Juntarnos a conversar del vacío, cuando, viste, el vacío no tiene buena prensa. No, Casualmente, no, no, no. estamos siempre tapando el vacío, ¿no? Con estímulos, con ruido. Y yo pensaba, cada eneatipo tapará el vacío desde su estrategia, también Mm. por ahí desde su pasión. Entonces, qué hermoso de construir y ver cómo es cada eneatipo frente al vacío. Así que, ¿querés Sí. que empecemos conversando por el eneatipo uno y vayamos construyendo a ver qué va Dale, surgiendo? me gustaría compartir con la audiencia algunas distinciones, tres, en relación al vacío, si te parece, como para darle un cierto Me marco, encanta, ¿sí? para dar un contexto genial. Eh, Hay un vacío que es un vacío ilusorio, que es lo que uno supone que es el vacío y que por eso muchas veces uno le escapa, y que tiene que ver con la idea de que el vacío es una especie de nada, una especie de nada, y uno, sin entrar, digamos, en ponernos tan metafísicos, pero trata de matar un mosquito, no se deja matar. Trata de matar una cucaracha, ¿no? Entonces todo ser vivo, aunque no tenga razón y aunque no tenga conciencia, le huye al dejar de ser, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, si el vacío es que voy a dejar de ser, que voy a dejar de existir, no quiero esto. Bueno, esa es la noción que podríamos llamar ilusoria del vacío. Eso es lo que no es el vacío. Hay otro modo de mirar al vacío y que tiene que ver como la contracara necesaria de lo que hay. Eh, es lo que se llama el vacío
pleno, es como una experiencia en la que cuando uno entra en esa experiencia sale renovado, sale distinto. ¿Recordás Gandalf, esa escena del Señor de los Anillos, que luchaba Totalmente. contra el Balrog y cae al abismo? Y uno dice, bueno, murió Gandalf, ¿no? Se aniquiló en el vacío. No, resurgió un nuevo Gandalf, ¿no? Un Gandalf más humano incluso que antes, más tolerante y a su vez mucho más sabio. Entonces, creo que ese es una linda metáfora para hablar de lo que significa este vacío como transformador. Y un vacío, ¿por qué le llamo pleno? Porque no es la nada, sino es nada de lo que conocemos, pero no quiere decir que sea la nada. Es Exactamente, exactamente, porque no es el vacío, ese vacío de la existencia humana, ¿no? Ese vacío que es del ser, el vacío que trae Heidegger. Es el ujú, vacío elegido y que podríamos traerlo, vos que sos un especialista en el tema, el vacío por ahí que buscamos desde la atención plena, por ejemplo, desde mindfulness. exactamente. Es un vacío programado, ¿no? Un vacío diseñado, un vacío porque yo entiendo que lo necesito, un vacío Ujú, que es como vos decís, te lleva a reinventarte, a resurgir, que tiene un sentido. No es el vacío del exacto. sinsentido. Viste que nosotros Ujú. decimos el vacío, la depresión, la angustia. No es ese vacío existencial. Por supuesto que todos lo tenemos, pero es ese vacío de diseño, ¿no? Claro, y Que justamente ya que mencionas esto, el vacío de la depresión no tiene nada de vacío. La está persona que está pleno de sentido. deprimida está bombardeada de pensamientos negativos. Soy un fracaso, no sirvo para nada, mi vida no tiene sentido, soy una carga. Entonces, parece un vacío, pero en realidad hay un exceso, pero un exceso de pensamientos, digamos. El vacío del mindfulness al que vos te referís es justamente la amplitud de la conciencia que da lugar a que la experiencia se muestre tal como es y no estar forcejeando porque a mí no me gusta cómo es la experiencia, me gustaría que mi marido sea de tal manera, me gustaría que mis hijos, me gustaría, sino el vacío de aceptar la experiencia como se manifiesta, ¿no? Y como se dio, digamos, hasta el momento. No es resignarse, ¿no? Porque sin duda uno está en este camino, en este proceso de mejorar constantemente como persona, pero una cosa es buscar mejorar sin pisar tierra, sin conectarte con lo que tenés, y otra cosa es buscar mejorar pero apreciando esto que tenés. Para apreciar esto que tenés necesitas ese vacío consciente, podríamos Exacto. decir. Yo lo tomo como en el coaching lo llamamos desde la disposición corporal, el centramiento, donde desde el lenguaje es la aceptación, ¿sí? El Exacto. silencio, ¿no? Esto Mm, de, bueno, silencio y una emoción de aceptación y que no hago fuerza, no hago ujú. fuerza. Y que me conecto por ahí con muchísimas más potencialidades. Y pienso puntualmente en el eneagrama, cómo es la relación de cada uno de los eneatipos frente al vacío, ¿no? Y trayendo al eneatipo uno en esto de que vos decías, bueno, en la depresión, ¿cuántas veces estos pensamientos invaden, estos pensamientos recurrentes, estos pensamientos rumiantes? Mucho viene desde el deber ser. Y no estoy queriendo decir que el eneatipo uno tenga tendencia a deprimirse. Todos podemos deprimirnos por diferentes inquietudes, pero mucho el uno tiene que ver con su deber ser, ¿no? Contra el Sí, modelo exacto. ideal versus el real. Claro, ahí está. Creo que en el caso del uno, concretamente, el vacío surge ante la desilusión. Primero se hizo una expectativa de la realidad que está marcada por ese deber ser. eh, y por otro lado, digamos, constatarse que la realidad muy pocas veces responde a nuestros deseos y a nuestras expectativas. Tal cual. Entonces, digamos, ante eso hay un caerse de esa ilusión. Pero la desilusión, en el caso del uno, siendo tan idealista como es positiva. Bueno, aunque vaya transitoriamente a ese punto 4 a esa angustia y a esa tristeza, eh,
lo bueno es que si no hay desilusión, digamos, si no hay ilusión, hay desilusión. Cuando me doy cuenta que esa desilusión está cumpliendo justamente, está como tapando esa ilusión que me había hecho previamente, pero lo importante acá es darse cuenta, ahí surge la posibilidad de lo que decías al comienzo, que acá la palabra clave creo que es aceptación. Un uno que acepta justamente es un uno distinto, es un uno que puede relajarse, más allá de que no va a dejar nunca de perfeccionarse y de mejorar su entorno, al mismo y al entorno, pero va a poder relajarse sin duda. Eh, Tal cual, tal cual. Y fíjate que muchas veces el eneatipo uno, ilusoriamente, porque esto es una ilusión, ¿sí? Piensa que si se relaja, pierde el control y que peligra caer al vacío de descontrol. Entonces, en esta fantasía, en esta ilusión, muchas veces vive. Entonces, es una clave el centramiento y decir, bueno, freno, acepto y suelto. Y fíjate qué diferente es un eneatipo uno desde la aceptación y otro desde el control, que el control es una ilusión. ¿Viste? Me encanta la era del hielo cuando dice el maestro, el control es una ilusión, tal cual. No exactamente. existe, es una idea, es una idealización. Ujú. Ahí la filosofía budista hay tres palabras que están relacionadas con el vacío y son las maneras con las que uno puede experimentar este vacío. Una es la insatisfacción, que se dice dukkha, y dice que es parte de toda experiencia humana. Por ejemplo, estás comiendo algo riquísimo, pero en algún momento o se te acaba o hay algo en el proceso de degustar que decís, bueno, a lo mejor le faltó tal cosa, ¿no? Siempre le falta algo. Esto le hace mucho sentido no solo al uno, también al 5, también al 2, también al 4. A la realidad le falta algo y desde cada óptica de cada uno de los enotipos siempre hay insatisfacción, siempre le falta algo. Ese es uno de los rostros, de los tres rostros del vacío. El otro rostro del vacío que nos trae el budismo es anicca, la impermanencia. Eh, las cosas tienen un periodo, por más lindas que sean. A veces mis alumnos de filosofía me malinterpretan porque ellos dicen, usted, profe, no cree en el amor. Porque yo les digo, ¿ustedes creen en el amor eterno? Todos, unánime. Sí, 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 algunos que otros no, yo no. Pero la mayoría. Eh, Bueno, está bien, digamos, creer. Las creencias son partes de cómo funcionamos como ser humano. Otra cosa es aceptar el hecho de que todo tiene un límite, hasta lo más lindo que podemos Ahí, tener en aparte me esta vida, ¿no? encanta porque estás dando puerta de entrada con el tema del amor y de la idealización y creer en el amor eterno a la paradoja del dos. Porque hablando de control, muchas veces el 2 controla su propio miedo al vacío desde el Mm. control bajo el lenguaje de que es por amor. ¿No? Esto es por amor. Entonces yo digo, wow, ¿cómo nos vendieron el amor? ¿No? Me encanta Clara Coria, que es psicoanalista, hay un libro chiquitito así que dice, el amor no es como nos contaron ni como lo inventamos. Y yo digo, bueno, para todos los eneatipos, pero en especial para el 2 que tantas cosas dice, yo lo hago por amor, porque me quiero, porque lo necesito. Y vos decís, en realidad, ¿por quién lo haces? Exacto. ¿No? ¿Y qué pasa si no lo haces? Y en esto del orgullo tan lleno de sí, digo, ahí ponían, cuando yo anuncié el tema, todos los eneatipos 2 dijeron, ¿qué tema para el 2? ¿Qué tema para el 2? Sí, además, Pato, hay que confesar, yo no era un 2, es un 4, un paciente con el que estuve charlando justamente la semana pasada. Y en un punto tuve que admitir, mira, sinceramente yo no sé qué es el amor. Eh, para dar lugar a que él mismo pudiera expresar.
y no tomar como una referencia a lo que yo pienso que al fin y al cabo es una idea mía, pero que él pudiera expresar qué es el amor. Esto también que es muy válido para el 2 también lo es para el 4. ¿Y cuál es la diferencia entre idealización y realidad? Por supuesto, van a reaccionar distinto. Creo que el 2 cuando se topa con el vacío, eh, yo acá estuve pensando cómo llamar a lo que le pasa al 2 cuando... Y esta flecha al 8, salir disparado al 8, ¿no? Que nos muestra este mapa del eneagrama, a mí me gusta llamarlo la desesperación violenta. Wow. Estoy desesperado porque no puedo controlar esto que trajiste perfectamente recién a colación. Y el amor no sabemos qué es, pero sí sabemos que no se lo puede controlar. No, sin duda, sin duda. Fíjate, si Eh, controláramos el amor, tendríamos una parte de una solución a varios problemas del ser humano. No me acuerdo, hay una serie que voy a tratar, y si está Pablo que me diga, o si alguien de la audiencia que la sabe, que es una serie futurista que emula un programa que, por ejemplo, no es Tinder, pero es parecido a Tinder, nada más que los programan a las personas para ya anticiparse y encontrar el amor de su vida. Entonces no van a sentir dolor, entonces tienen el control absoluto y todo lo que sucede con eso. O sea, porque, ahí bueno, está. tenemos, tenemos el control de esto, pero perdemos el control de cuantas otras cosas. Así que me encantó esto, ¿no? De la desesperación violenta. Porque, Y violenta porque quiero forzar, ¿no? Eh, y reclamo y exijo. no, y aparte como esto también aparecen desde el lenguaje el famoso, vos me vas a hacer esto a mí, yo que te di todo a vos, desagradecida, desagradecido, aparece todo esto, ¿no? Sí, Como, bueno, sí. bien, no sé cuál es la serie, pero les prometo que me la voy a acordar, me están preguntando, la voy a escribir porque realmente es fantástica, ya alguien lo va a traer. Bien, Bueno, eso bueno, no sale de lo de mujeres asesinas, pero bueno, ya es un poco un extremo. claro, bueno, totalmente, fíjate, también se me vino Glenn Close cuando le hierve el conejo, Mm, por ejemplo, ¿no? ujú. Claro. En el, Bueno, en el, en en el el punto 3 hay ¿cómo lo ves? Porque justamente, yo tengo todo un tema con el vacío. yo creo que en el 3 se manifiesta especialmente la tercera cara del vacío que menciona el budismo. La primera dijimos insatisfacción, la segunda impermanencia, y la tercera, que es anatta, es la insustancialidad del yo o del ego. ¿Qué significa insustancialidad? Que no es algo sólido. Lo que nosotros decimos yo está construido por un montón de creencias, por internalizaciones, por supuestos, por reglas, por valores, pero nada de esto estaba presente en nosotros cuando nacimos, es decir, en el momento del nacimiento no teníamos nada de esto. Entonces es imposible que eso sea nuestro ser. Es imposible que todas esas creencias, esas suposiciones, esas reglas, esos valores, incluso por más lindos que sean, no estuvieron presentes desde el nacimiento, los fuimos incorporando, ¿no? Entonces cuando uno cae en la cuenta y dice, wow, entonces el yo no es una sustancia, no es algo sólido, es un constructo de la mente, ¿no? Tal cual, tal cual. Y en este constructo de la mente que hace el eneatipo 3, puntualmente yo lo hablo desde mi laboratorio personal, al punto tal del constructo de la mente que estuve años dudando mi eneatipo. O sea, ¿cómo será el constructo de la mente y la vanidad? Que la vanidad es el autoengaño de no poder verte porque tenés tantos constructos de la mente que vas tomando que dudé. Ujú, O sea, esto de no poder verte, de encontrarte verdaderamente con el vacío de quién soy, quién claro. soy. Para mí ha sido muy fuerte ver eso, de decir, esto que me pasó es producto de eso también.
Es producto de eso, de ese vacío, de no poder reconocerlo, de no poder habitarlo, porque la creencia es que si yo no me identifico con algo valorable, con un marco de referencia de afuera, que me apruebe, no soy. Claro. Entonces me quedo con lo que sí es para el afuera. Pero ¿y quién soy yo? Entonces, es muy Mm. fuerte habitar el vacío, pero como vos dijiste, te caes y resurgís de otro lugar. Para mí Sí, está siendo una oportunidad. a mí la metáfora de volver imaginariamente, al momento del nacimiento, aunque podríamos ir más para atrás, podría ser la concepción misma, pero digamos, simbólicamente me gusta el momento del nacimiento, es porque, bueno, si abandono de alguna manera o flexibilizo mi identificación con todo esto, con lo que me he identificado, no es que no me queda nada, porque yo cuando nací había algo, no es que había nada. Estaba un ser ahí, había un corazón latiendo, había una mente en potencialidad de desarrollo, había un ser humano con todo lo que implica y con toda esa potencialidad ilimitada de alguna manera. Entonces, abandonar, para los tres, sobre todo, que tienen mucho temor a abandonar esa imagen construida, no es que no hay nada, sino que hay algo que sí es sólido, y que no le vamos a poner palabra, pero era eso que este, se dio a luz en el momento de tu nacimiento. Tal cual, tal cual. Y es muy fuerte porque yo muchas veces viéndolo en mí y viéndolo en otras personas en el tipo 3 es una cuestión identitaria, de identidad, de identificación. O sea, hay un tema que ya viene con la palabra identidad. Entonces, Mm, imagínate las múltiples identidades, tu marco de referencia es externo. Ahí acaban de claro. traer la serie, se llama Osmosis. Ah, mira, Osmosis. Osmosis, sí, 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 sí la vi. Osmosis. Bueno, Este, en el caso del 3 cuando toca con el vacío, y esa flecha que lo dispara hacia el 9, me gusta llamarlo una especie de sobrematerialización cínica. Sobrematerialización porque no es que se abandona lo espiritual y demás, pero como que pasa a un segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Es como que la imagen termina convirtiéndose en algo más importante quizás que el fondo, y, y lo de cínico es porque quizás se conforma con eh, que haya aceptación de esa imagen, eh, y, y se resigna quizás a buscar algo más de fondo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo experimentas vos? Nadie más, sí, digamos, nadie sabe más del eneatipo que... sí. Yo en esa ida hacia el 9 lo experimento desde dos lugares. Una, en esto, en el cinismo, por ahí como, viste, cuando el cinismo lo abordás desde el síndrome de burnout, que el cinismo tiene que ver con esta despersonalización, Ahí ¿no? está. ¿No? Esa despersonalización completamente, o sea, en eso de como salirme de mí. De hecho, hay muchas etapas de mi vida, de mucho estrés, donde yo me despersonalicé. O sea, Mm, esto de quedarme ahí y porque está ahí, bueno, y lo que vive es esa parte mía, ¿no? Hay una parte que está despersonalizada. Y por otro lado, la ida al 9 es como, ay, bueno, estoy harta de despersonalizarme, listo, ahora soy yo y bueno, y está todo permitido, pero todo desde un lugar de la, a ver, desde la, desenchufarme. O ahí sea, está. Mm, despersonalizarte, pero desde otro lugar. Y te pones así, desconecto, y te quedas como desconectado en la nada misma, pero no es la nada elegida, es la nada de decir, no, no hay nada acá, es como, esto es la nada misma, el fracaso, no soy nada. O sea, tiene que ver mm, con una carga de negatividad que te lleva a un lugar donde ahí no podés producir nada. mm. No Y lo de producir nada. materialización es también porque el 9 hay como una especie de quedarse como en la superficie, y incluso la sensibilidad se pierde en muchos sentidos. Exacto, eso de no sentir nada.
mm, de no sentir nada, de desconectarte y que mm, todo te da lo mismo y que por ahí eso te sirve en algunos momentos, pero cuando ya no mm. puedes discriminar en qué momento sí y en qué momento no, y hay que mirar. Es cuando las personas, o un 9 mismo que está muy en un nivel bajo, o cuando un 3 está en el 9, realmente hace falta como una especie de milagro para volverlo a unir, volver a unir alma y cuerpo. ¿Cómo lo ves vos? Totalmente, totalmente. Porque fíjate que incluso está tan en una identificación con lo que obtuvo a nivel marco de referencia externa y tan cómodo sin sentir nada, creyendo que no necesita nada tampoco, ni de nadie, porque eso Mm, también tiene mucho el eneatipo 3, ¿no? Se compra la fantasía que puede solo y que lo va a hacer mejor y más rápido, entonces tiene que venir una crisis muy fuerte para poderlo conectar y que decida tomarla, y que decida claro. tomarla. ¿Sí? Mm, Yo siempre digo, en mm. mi vida, mi milagro es mi hija María Luz. O sea, ella es la que me lleva a enchufarme todos los días. Y yo Ahí digo, está. Mm, sin ninguna mm. duda, llegó a mi vida por algo, porque imagínate con todo lo que me cuesta trabajar con mi eneatipo si no estuviera María Luz en mi vida. Quizás estaría en ese estado que vos decís. Claro, Entonces yo claro, claro. agradezco mi cable a tierra. Es como que me dice, acá, Una conexión emocional, la empatía, la verdad que eso totalmente. es, Exacto. La es, conexión emocional, la empatía, sentir, la mm, sensibilidad, la paciencia, la ujú, humildad, decir, bueno, aprendo de ella y todo no puedo, porque esto también del 3 de creer que puede todo solo y que no necesita a nadie si es eficiente. Claro, esto yo no lo puedo hacer, no, esto no lo puedo hacer. sin duda, Totalmente. un 3 que toca con ese vacío sale resurgido, ¿no? Sale distinto, sale más humano, más auténtico, justamente. Y y se trata de eso. Sí, tal cual. Bueno, ¿cómo lo ves al 4? El 4 yo lo llamé demanda y dependencia. También lo podríamos llamar amor y odio, si te gusta. Sí, Como sí, sí. dicen los Demanda, mexicanos, me gusta esa expresión que tienen los mexicanos, si te gusta. Este, amor y odio por lo sí, tumultuoso de algunas relaciones del 4, especialmente quizás el 4 sexual, ¿no? Y si no, los otros subtipos quizás demanda y dependencia, esa cuestión de esa flecha que lo dispara al 2 y que de alguna manera hace que no se pueda despegar de un otro, este, al cual de alguna manera le chupa la energía, ¿no? Porque yo me gusta verlo al 4 como una especie de vampirito ahí que está chupando energías, este, hasta que logra obviamente conectar con su propia energía, que es la idea santa del 4 que es el origen, ¿no? tal En cual. realidad, cuando logra conectar con esa, la fuente de la energía está en mí, no está en un otro. Si el enchufe, la energía no está en el otro, está en mí. Lo que pasa es que le cuesta mirar eso al 4, ¿no? Tal cual. Este, Y fíjate cómo en esto también del amor-odio o de la dependencia-demanda, muchas veces cómo juega el gato y el ratón en esto de que, bueno, dame, pero me revelo. claro. Dame, pero con mis reglas. Y esta creencia nuclear de el mundo me debe, Mm, ¿no? Yo tengo que tomar lo que a mí me faltó, porque es injusto lo que sucede, y ahí toma, viste, mucho de flecha al uno, de decir, es injusto, yo me merezco esto, como mucho de la meritocracia. mm, Entonces, yo he visto mucho en el 4 y es cierto que el 4 es un eneatipo complejo, no digo difícil, complejo, porque tiene muchísimas aristas, y en relación a sus subtipos, son tan diferentes entre sí, y muestran diferentes aristas en cuanto a las manifestaciones emocionales, conductuales, mentales y de motivación interna también, de motivación intrínseca, son muy diferentes. Pero hay algo en común que yo vi en el 4 y lo vi mucho en el consultorio, no en los libros, la cuestión también identitaria. Como en esto el 4 es como si inconscientemente hubiera una cosa que dice, yo me quiero robar tu identidad. ujú.
Y es Sí, muy sin duda. fuerte eso, muy fuerte, ¿no? Pero es como decir, viste, yo quiero esto que es tuyo. Y como yo sufrí tanto, me lo merezco. Y bueno, y fíjate que hay algo ahí, como esa fantasía inconsciente de lo voy a tomar. Cuando lo ven, es como decir, no puedo creerlo. Mm. Sí, sí, esa cuestión también de esa conexión como dependiente, digamos, también que a veces generan los cuatro. Eh, y como vos decís, sin duda es muy complejo. Creo que acá la palabra clave para el 4 es cuando llega a tocar fondo, cuando llega a conectarse con ese vacío, poder descubrir que en su propio interior hay una fuente de energía eh, y que puede brillar con su propia energía, en el fondo. Totalmente. Y el 4 cuando se conecta Mm. con eso, no es una fuente de energía, es una usina de energía. Es Sí. impresionante. Claro, Es es el origen, es el Big Bang, es la partícula original que dio origen al universo. Exacto. exacto, exacto. Me llevó mucho tiempo a entender la idea santa del origen, hasta que Mm, dije, claro, es lo que origina toda mm. la fuente energética. Por eso yo digo, si el 4 pudiera tomar conciencia que todo lo que usa en esto de la demanda, de la dependencia, lo pusiera al servicio de poner y direccionar esa energía para algo que le resulta positivo, que juzga que es positivo, todo, Exactamente, todo cambiaría. exactamente, exactamente. La partícula de Dios le llaman en las películas de ciencia ficción, ¿no? Cuando Exacto, se logra hacer una especie de fusión del átomo, que genera de algo que parece ínfimamente pequeño una cantidad ilimitada de energía. Bueno, esa paradoja está en el 4. Él se cree infinitamente pequeño, infinitamente inferior, excepto el, digamos, el que no da la apariencia de es el el 4 sexual, sexual. sí, Pero no quiere decir que esa creencia no esté, ojo, ¿eh? Pasa que totalmente. es compensatoria la fachada opuesta, digamos, pero la creencia en el fondo es esa, y cuando llegan a conectar con eso que es pequeñísimo, pero que es una fuente ilimitada de energía, sale un 4 totalmente transformado, un 4 que ya no depende, que no demanda, que no chupa la energía de los demás y que al contrario puede incluso nutrir, ¿no? A otro. Tal cual. Se puede nutrir y ahí es donde yo digo por ahí, fíjate que las flechas también tienen esta cuestión bilateral, ¿no? Porque se va el 2 pero no a depender, no a tomar, no va en esta cuestión o de generar dependencia con otros, sino a nutrir a otros, del servicio, desde Mm, eso del amor incondicional. Entonces me encanta claro. eso también de poder verlo desde ese lugar. Sí, claro, Bueno, y bueno, siempre desde el nivel de conciencia, ¿no? Más que al punto en sí, importa desde qué nivel vayamos. Mm. tal cual, exactamente. O sea, realmente Ah, yo siempre lo repito, no importa el eneatipo, importa en qué nivel de conciencia estás y si te viste y qué vas a hacer con eso. Bueno, vamos mm. ahora al eneatipo, Marce. Contame, Bueno, contame el para el 5 5 va a cómo venir ahora un colega mío a hablar del 5. no, vos no te vas a escapar. Yo tuve que hacerme cargo del 3. Justamente el 5 en esa flecha al 7 está todo el tiempo buscando escapar, ¿no? Eh, y yo veo en mí esa tendencia, y lo mejor de todo, lo mejor para el ego 5 es que siempre los escapes están justificados. Eh, Me encantó. sí, en el fondo usamos, si usamos otra metáfora quizás astronómica, el del agujero negro, que es como la contracara de la partícula del Big Bang, podría representar al 5, ¿no? Es como una especie de no tiene fondo. Quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Eh, pero todo entra y nada sale del agujero negro. Por eso la tacañería, ¿no? Ahí está, exacto. Realmente,
dejar que haya un fluir de la energía que entra pero que también salga, le lleva un trabajo importante. A mí me llevó muchos años de reclusión, literalmente, encerrado en una especie de vida monástica, no una especie, una vida monástica, muchos años, y Ujú. esa cuestión estuvo justificada desde lo racional, ¿no? Y después uno dice, me doy cuenta que en el fondo era una gran justificación, pero hasta qué punto no era también una especie de eh, que todo entre y nada salga. O sea, es que Eh, que te conozco, creo que nos conocimos por primera vez en el 2014 en una reunión de comisión directiva. Este, este cambio, yo lo veo. Incluso vos sabés que es muy loco lo que te voy a decir, pero también como para desmitificar un poco, porque hay muchos mitos en relación al 5, muchos mitos. Yo muchas veces a vos te he visto operar desde lo conductual como un eneatipo 2, ¿no? Como un eneatipo 2 en estado consciente integrado, ¿no? Como extremadamente servicial, atento, pero aparte también en esto de ver las necesidades de otros y de poder escuchar. Y yo dije, qué loco cómo el enneagrama desde este sistema dinámico hay un movimiento que claramente cuando vos vas y tomás una acción decidida al 8, después te haces un movimiento al 2. claro. Y me lleva como a pensar cuántos paradigmas enneagramáticos hay cuando nos quedamos en cómo es un 5 y cómo va a ser siempre un 5. No es tan Un así. estereotipo, claro, el Un estereotipo. estereotipo. Mm. Entonces yo digo, lo peor que nos puede pasar es la parálisis paradigmática del enneagrama. Esto es Ahí, así, va a cambiar. sobre todo para el 5 creo que el tercer rostro del vacío es el que más quizás nos ayuda a crecer. La insustancialidad de Leo, ¿no? Lo que yo creo que soy, y en el diagrama ya me sé de memoria la descripción del 5 y después, para muchos 5 esto es contraproducente porque hay una sobreidentificación con el eneatipo desde lo Es verdad. intelectual. Este, decir, pero eh, es una construcción mental también, mi eneatipo, como el tuyo y como el de los demás, ¿no? Tal Entonces, cual. más que una realidad, es algo que hemos construido. Esto no es profundamente liberador para mí, lo sigue siendo liberador, y me ayuda a no atarme a, a esto que, bueno, porque si actúo de modo diferente, la gente va a pensar que no soy un 5. ¿Qué me importa, digamos? Claro. Este, Tal cual, tal cual. Y fíjate que yo siempre me freno en el 5 porque por lo general vos escuchás y decís, ay, no, pero el 5 nunca va a poder. No, decís, no, esperen, esperen. O sea, hay 9 estados de conciencia según algunos autores, hay otros trabajos según otros. Entonces, frenen un poco esto de la parálisis paradigmática, de creer que algo es así y es fijo y no se va a mover, porque casualmente es la antípoda del enneagrama eso. O sea, no, el enneagrama puntualmente te lleva a moverte, ¿no? Claro, me encanta que estés diciendo esto porque hay una explosión en Instagram y en otras redes sociales porque es divertido y es didáctico, pero estereotipos de los eneatipos, ¿no? Exageraciones y demás, pero no perdamos de vista que la finalidad del enneagrama no es una sobreidentificación eh, y tampoco es encasillarnos y quedarnos ahí, ¿no? Pero bueno. tal cual, tal cual. Cuando se Bueno, toca ese vacío, se puede permitir que la energía también salga y eso es la retroalimentación, es lo que transforma al 5 justamente. En el 6 eh, competencia y falsa seguridad, lo llamé, esa flecha hacia el 3 como una especie de querer decirse a sí mismo yo puedo, pero hay una especie de compensación ahí, ¿no? Compensación de la inseguridad, compensación del miedo, compensación de la duda de mí mismo, ni ese querer demostrarme a mí mismo que yo puedo, a veces no tiene en cuenta al otro, y ahí es cuando se puede ir a la parte más baja, digamos, del 3, ¿no?
Tal ¿Cómo lo cual. ves vos? Sí, yo también lo veo muchas veces esto del 6 de esto de querer demostrarse y demostrar a otros, porque sin esta demostración de que yo puedo, no voy a perder la seguridad del entorno. Entonces, en realidad está muy buena la palabra falsa, porque no tiene sustentabilidad, Mm, no tiene sustento, porque es como que es algo impuesto, compensatorio, que se sí. conecta con el vacío y con un autoengaño que no lo puede sostener y que después puede ser hasta explosivo e implosivo y puede ser para peor en un bucle negativo. Entonces, por ahí, contactarte con el verdadero poder, que no Ujú. pasa por esa identificación, es otra cosa. Sí. Y la palabra fe, que es clave en la transformación del 6 tiene que ver con una confianza, eso significa etimológicamente, fides, confianza, y confiar en sí mismo, ¿no? Confiar eh, que es fácil decirlo, pero tampoco eh, a los mentales sobre todo nos cuesta mucho confiar. Eh, si nos cuesta confiar en otros, digamos, es un reflejo de cuánto nos cuesta confiar en nosotros mismos. Eh, pero bueno, acá entra todo el tema de que la mente en el fondo te juega constantemente estas zancadillas. Tal cual. Aprender, recién alguien decía, Sí, para el 5 el reto es ser sin comprender. Me gusta eso que dice ahí Lucas. sí. Eh, Porque vos fíjate que yo, ¿sabes lo que veo en los mentales? Por ahí en el cónsul, en los tres eneatipos mentales, ¿no? 5, 6, 7. Como que no saben distinguir, cuando no se conocen, por supuesto, y en estados de conciencia promedio, más bajos, no saben distinguir confianza de seguridad. De hecho, ajá. las tienen enlazadas. O sea, Mm, confianza de seguridad. No, 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 no. Casualmente, muchas veces la inseguridad te atreves a vivirla cuando tenés confianza. Que fíjate que tiene que ver con esto que traes del 6. No vas a ir desde la falsa seguridad. No, cuando vos ya confías, que no tiene que ver con la confianza que nos muestra la sociedad, no tu confianza. Lo que es confiar para vos, te permitís vivir en seguridad. De hecho, vos ponte a sí. pensar si muchos de los seres humanos, las crisis o las preguntas o los cambios no los hacemos cuando nos sentimos más confiados. Y vos decís, ¿y por qué no lo hice el año pasado? Y porque no tenía espalda emocional. Mm. Además, la confianza me parece que está más ligada a una decisión, a una acción. La seguridad es más bien una sensación, que quizás es Exacto, consecuencia de lo anterior, ¿no? exacto, Y tal cuando cual. yo confío tengo que hacer un acto de voluntad, tengo que ponerte una ficha a vos Exacto. o ponerme una ficha a mí, pero algo de mí tengo que poner para confiar. No es que la confianza me viene de afuera como si fuera una estructura que me da soporte y por eso yo voy a confiar. Eh, no. Tal cual. Tal cual. Por eso muchas veces en el coaching decimos el juicio de la confianza, para que la Mm, persona tenga también la distinción del poder fundar el juicio. Porque cuando sos confiado, desconfiado, y ya que vamos a hablar de confiado, hablemos del 7 del juicio de la confianza, muchas veces del ingenuo, del iluso, ¿no? sí, ¿Cómo lo sí. ves al 7 vos? Y para volver a las metáforas astronómicas, la estrella fugaz, que tiene que ver con esa idealización que uno dice, ay, vi una estrella fugaz, pido un deseo que se me va a cumplir, pero la estrella fugaz en sí mismo es un cuerpo celeste errante, no tiene paz, y a lo mejor choca con otros cuerpos celestes, no tiene una trayectoria completamente definida, a veces son elípticas, no son circulares, por lo tanto hay muchas variaciones y puede chocar con otros y cambiar su trayectoria es completamente errático. Y en el caso del 7 yo lo vi cuando el 7 toca fondo, ni toda esa ilusión y esa positividad extrema y compulsiva que tiene, que en el fondo es un escape y ya escapa desde hace tanto tiempo que no sabe. Vos le preguntás a un 7, ¿de qué estás escapando? Pero yo no estoy escapando, te dice primero. Y Lo cuando primero, logra reconocer la ansiedad en sí mismo, que lo saca constantemente del presente,
no sabe por qué escapa. Ahora Tal reconoce que cual. escapa, pero ya no sabe por qué escapa o de qué Pero escapa. acá me Eh, está avisando en Instagram, yo no puedo creer que ya ha pasado una hora. O sea, es como que me acaba de generar un quiebre negativo. Queda 1 minuto 30. Y por sí, favor, que no se queden el 8 y el 9 sin saber qué los representa. Traelo, por favor, Marce, yo no te el, interrumpo. el 8 lo veo como corte de lazos y reclusión. Es esa bajada al 5, una especie de ermitañismo del 8. Y en el caso del 9, queda presa del temor existencial, que es mucho más, más profundo todavía que el temor de la fobia o algún otro temor. En ambos casos, quizás la experiencia del vacío lo lleva al 8 a alguien en que puso su confianza, especialmente a alguien que quería, porque creo que es una de las pocas maneras en que un 8 puede tocar fondo. Cuando entrega ese corazón que lo protege con tantas armaduras y te fallan. Bueno, escucha, se Este, me está por cortar, se me está por cortar. Te quiero agradecer. Me quedaría dos gracias. horas más hablando. No va a ser la última vez que nos juntemos acá. Te quiero agradecer a vos por todo lo que nos has entregado. Gracias a todos los que nos han escuchado. Bueno, vuélvanlo a escuchar porque está muy interesante. Marce, gracias, gracias, gracias. Gracias a Quedan vos, 10 Pato. segundos, te dejo unas palabritas para que te despidas hasta que se corte. Las palabras son no tengan miedo al vacío, pero aprovechenlo, porque necesariamente nos va a tocar experimentarlo. Gracias, Marce. Aprovechenlo. Gracias. Gracias por haber traído este tema tan interesante.